Mis amados hermanos, muy buenos días. No olvidemos, como lo decimos cada domingo, este es el día del Señor. Este es el día en que celebramos a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, siempre le damos esta bienvenida a todos mis hermanos, a los hermanos de otras congregaciones que nos ven, a amigos no creyentes. Dios les bendiga. Y claramente, esta es una invitación a la adoración. Porque este es el día en que debemos adorar al Señor y todos los días, pero en forma especial porque celebramos a Cristo en este día. Y quiero compartirte Efesios capítulo 1, versículo 7. Y su palabra nos dice de esta manera: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Oremos. Padre, gracias, muchas gracias por este hermoso día que tú nos has dado para disfrutar de ti en comunidad. Gracias, Dios, porque tú eres tan bueno, tan amoroso, tan bello. Gracias por tu gran misericordia, por tu gracia inmerecida. De verdad que no merecemos todo lo que tú nos das, tu rescate, tu vida, Señor, no la merecemos porque somos pecadores.
Y te pido perdón por nuestros pecados. Señor, te pido que tú pongas cada día un corazón arrepentido en nosotros, un corazón humilde, que reconozca que falla, que cae por el pecado. Te pido, Padre, que cada día miremos más tu cruz y lo grande que es, lo maravilloso que es. Que podamos seguir conociendo tu santidad, para que nos veamos cada vez más pequeños nosotros y más gigante. Tu cruz, Señor. Te pido, Padre, que en esta hora podamos deleitarnos en tu palabra, que estemos sensibles a tu voz. Te pido que tu palabra nos transforme y nos moldee. Qué mejor ser moldeados por las manos del Rey. Es hermoso y es un privilegio. Gracias por este hermoso privilegio de ser tus hijos. Y de verdad, perdón, Padre, por alejarnos de ti y querer vivir una vida independiente de ti. Y no podemos, somos súper dependientes de ti. Te necesitamos a cada minuto, a cada instante de nuestras vidas. Por favor, Padre, te pido que nuestro corazón te busque y te anhele. Queremos amarte con todo nuestro corazón, porque tú eres digno de todo. Si tú eres tan hermoso, Señor, perdónanos, Padre. Yo sé que tú nos has perdonado y eso es lo grandioso, lo increíble. Que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de lo asqueroso que somos, tú nos salvaste y desde el principio de la creación tú tenías un plan maravilloso para nosotros. La culpa la tenemos nosotros, pero tú nos viniste a rescatar, nos viniste a limpiar. Gracias, Padre. Te pido que nos guarde nuestros corazones de idolatría, de cualquier tentación que el enemigo nos pueda poner por delante, de nuestro propio corazón. Cuídanos, Señor, guárdanos. Gracias, Padre. Gracias porque tú no nos dejas, tú nos amas de verdad y nos cuidas. Eres asombroso, Señor. Gracias, Padre. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hemos venido disfrutando por varias semanas que han sido cortísimas. Como decíamos la semana pasada, una sensación de que fue todo tan rápido. Y hoy tenemos aquí precisamente el capítulo 29 del libro de los Hechos. Y fíjate, el papel que jugamos será el título de este mensaje o del sermón de este día. Y estaremos impulsados por la bendita palabra del Señor allí en Mateo 28, del 18 al 20. Y como te decía, este es el último mensaje de una serie en el libro de los Hechos. En pasajes anteriores al texto que estamos viendo hoy, Jesús está llamando a ser pescadores de hombres. O sea, todo discípulo de Jesús hace discípulos. O sea, todo aquel que es llamado a este bendito evangelio va a trabajar en la función de ser pescador de hombres tal cual Jesús. Ahora, claramente este no es un comando opcional para unos pocos elegidos, sino que la evangelización y la formación de discípulos son para todos aquellos que han sido llamados a llevar este evangelio. Por eso es el deber ordenado, y además, esto es serio, es un deber ordenado por Cristo. Y obviamente todo esto empoderado o impulsado o llenándonos del poder del Espíritu Santo por el mismo Espíritu Santo, valga la redundancia. Y esto es para cada discípulo llevado a proclamar el evangelio. Entonces, deberíamos anhelar ver a la gente venir a Cristo sin lugar a duda. Verlos bautizarse en la iglesia y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Para que luego puedan unirse para ser discípulos ellos mismos, hasta que las naciones sean alcanzadas con el bendito evangelio. Porque ese es el programa de Dios, ese es el plan de Dios. Entonces, de eso es lo que hablaremos aquí y de lo que significa hacer discípulos. Si te pudiera o te pidiera que escribieras la respuesta a la pregunta ¿cómo haces discípulos? ¿Qué escribirías? ¿O cómo se ve eso en tu propia vida? Tal vez me dirías, no sé si alguna vez he hecho un discípulo.
Bueno, permíteme animarte a recordar que Jesús ha ordenado, y esta orden es maravillosa. ¿Y ha ordenado esto para qué? Para que todos nosotros, como sus seguidores, debamos ir y hacer discípulos. ¿No queremos llegar al final de nuestras vidas mirando hacia atrás y darnos cuenta de que no hemos hecho lo único que Jesús nos ha dejado y nos ha ordenado que hagamos, que es hacer discípulos? Entonces, después de todo, si el objetivo de nuestras vidas fuera simplemente conocerlo, me refiero a Jesús, Él podría habernos llevado a casa en el momento de nuestra conversión. Pero nos ha dejado aquí en un mundo de pecado, en un mundo lleno de maldad e injusticia, y esto claramente tiene alguna razón. Nos ha dado una misión que es hacer discípulos. Qué interesante. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, estaremos mirando los detalles de su gran comisión en Mateo 28, como te decía inicialmente, los versículos 16 al 20, tratando de resumirlo, obviamente, en la esencia de lo que significa ser discípulos. Y fíjate, los textos allí nos dicen lo siguiente. Te vuelvo a reiterar, Mateo 28, 16 al 20. Jesús, dice el texto, se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos a ver los 4 comandos básicos de este pasaje, porque hay 4 comandos básicos que son interesantes que observemos y cómo se desarrollan prácticamente en nuestras vidas. Pero incluso antes de hacer eso, quiero que nos demos cuenta de que lo que Él dice primero es tremendo y gloriosamente significativo. Mira lo que está diciendo Jesús. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Bueno, nos está diciendo una realidad que nos obligará a entregarnos a estos mandamientos fundamentales. La verdad de que Él es el Señor de todos y de todo está de manera gloriosa y evidente en este texto. Y en este punto, quiero que nos demos cuenta de una cosa. Jesús ha vivido una vida perfecta. Ha muerto la muerte que tú y yo merecíamos morir en la cruz. Y ha resucitado de entre los muertos en victoria poderosa sobre el pecado. Bueno, está a punto de ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios. Y precisamente en ese contexto es que Él dice: tengo autoridad sobre todo en el cielo y en la tierra. Claramente, Él es el Señor. No hay nada que decir al respecto. De hecho, amados hermanos, Daniel había profetizado allí en el capítulo 7, versículo 13, y esta profecía que Daniel dijera durante tantos años y muchos años atrás de que se hiciera realidad, ahora, precisamente en este minuto, está siendo una realidad. Él tiene dominio sobre todo, estoy refiriéndome a Jesús, sobre todos los gobernantes y naciones, en todas partes, amado hermano. Lo cual es un buen recordatorio para que recordemos, valga la redundancia, que ahora mismo Jesús es el Señor sobre todo, con soberanía, dominio y poder sobre todas las personas y gobernantes. Quiero que sepas que tiene todos los reinos, poderes y presidentes, están todos en la mano y en la palma de la mano del Señor. Él está dirigiendo y guiando toda la historia humana hacia el final, cuando, como nos dice Apocalipsis 7, cada nación, tribu, lengua y pueblo se reunirán alrededor de su trono y darán gloria a Dios a través de Él. Como dice Filipenses 2, capítulo 2, versículos 9 y 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Oye, amado hermano, a veces hay gente que dice algo como esto: he llegado al punto en que he decidido hacer de Jesús el Señor de mi vida. Bueno, quiero corregir un poco eso o ayudarte a entenderlo de mejor manera. Siempre que escuches algo como eso, debes darte cuenta de que esa persona realmente nunca tuvo elección en el asunto. Jesús no es el Señor porque elegimos hacerlo así. Quiero que lo sepas. No, Él ya fue, es y será el Señor. Siempre ha sido. Lo que elegimos, si es que lo elegimos, es inclinar nuestra rodilla ante su señorío ahora. O de igual manera doblaremos la rodilla ante su señorío cuando sea demasiado tarde. Por eso es que te quiero recordar que este Jesús es el Señor.
Eso es un hecho. No hay forma de obviarlo, no hay forma de bajarle el perfil. Esa es una realidad. Por eso piensa en lo que eso significa en nuestras vidas. Piensa cómo nuestro Señor es Dios en nuestras vidas. De hecho, nuestras vidas son suyas para elegirlas y dirigirlas. Él determina dónde vamos, cómo vivimos, qué hacemos. Esto es lo que significa ser discípulo, entonces. Y fíjate, esto es lo que significa. Significa que vamos a morir a nosotros mismos. Significa que vamos a renunciar a nuestro derecho a determinar el rumbo de nuestras vidas. Él determina dónde vivimos, cómo vivimos y qué hacemos. Él nos ha ordenado que hagamos discípulos esta vez. Y puede guiarnos, quiero que lo sepas con seguridad, puede guiarnos a hacerlo de diferentes maneras. De hecho, podría significar que nos quedamos donde estamos, o podría llevarnos a otras partes del mundo, o de nuestra ciudad, o de nuestro país. Es su llamado a hacer, no es nuestro llamado. Y eso es de suma importancia que lo entendamos. Nuestras vidas son suyas para determinar cómo vivimos. Por eso es que Él es nuestro Señor. Recuerda, Él no es solo nuestro Señor. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra para ser el Señor. Él es el Señor de cada grupo de personas y de cada nación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte algo interesante. Paradojalmente nosotros como iglesia hemos venido hablando de nuestro Salvador reiterativamente. Tanto así que casi hemos perdido de vista que Él es el Señor de nuestras vidas. Y no tan solo de las nuestras, sino de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia habla más veces de que Él es el Señor que las veces que habla de que Él es nuestro Salvador. Ambas cosas lo es, pero más elemental que Él sea el Señor de nuestras vidas. Porque cuando solo nos quedamos detenidos en que Él sea nuestro Salvador, perderemos de vista el sentido original de la verdad del Evangelio, que Él es el Señor de nuestras vidas. Por eso te lo vuelvo a repetir, Él es el Señor de cada grupo de personas y de cada nación del mundo. Hay muchas personas en esas naciones que no se arrodillan ante Él como Señor. Y es por eso que hacemos misión como seguidores de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos entiendan y comprendan que Él es el Señor de nuestras vidas. Sabemos que Él es el Señor y queremos proclamarlo en toda la tierra. Queremos hablarles a otros de su bondad, de esa tremenda grandeza de nuestro Dios, de la gloria, de poder, fuerza y misericordia de Él. Queremos proclamar su majestad y su juicio y su ira, y también su amor a las personas que nos rodean, donde vivimos, y a las personas de todo el mundo. No hay acepción de personas. Nosotros en la Gran Comisión estamos escribiendo el capítulo 29 de Hechos, como lo dijimos inicialmente, que probablemente así sería. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Nos hemos rendido a su señorío y queremos proclamar su señorío. Esto es lo que nos obliga a ser discípulos. Pero ¿cómo hacemos esto? Nos podríamos preguntar. Bueno, ahí está, Mateo 28, 19 al 20, contiene solo un verbo imperativo. De hecho, es un mandato. Y en el idioma original es así, hacer discípulos. Esto luego está rodeado por los participios ir, bautizar y enseñar. Gloriosamente están allí en el texto. Así es donde podemos ver 3 de los 4 componentes que conforman la escena de la Gran Comisión. Y quiero ir con el primero. El primero es compartir la palabra. Este es el primer componente de la formación de discípulos, es que debemos ir y compartir la palabra. Mira qué interesante. Jesús les está diciendo a sus discípulos en esta montaña que deben ir y compartir el Evangelio con personas que nunca lo han escuchado. Esa es la esencia del evangelismo. Esto es una parte fundamental de la formación de discípulos. A menudo, en muchas de nuestras discusiones sobre el discipulado de hoy, lo desconectamos del Evangelio. Por eso estaremos posiblemente en un grupo de discipulado, pero eso es algo separado de nuestras actividades de compartir el Evangelio. Podemos estar seguros de que cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, no les estaba diciendo que comenzaran a discipularse unos a otros por el resto de sus vidas, o que tuvieran una clase semanal de estudio bíblico, y eso era todo el discipulado. Les está diciendo que dieran a conocer el Evangelio a otras personas. ¿Para qué? Para que fueran llevados a Él, a Cristo. Gloria a Dios. Necesitamos pensar de manera práctica. ¿Con quién en tu vida estás compartiendo el Evangelio? Piensa en los misioneros de todo el mundo que viven en lugares muy difíciles, incluso peligrosos, para predicar el Evangelio. Cuando alguien viene a Cristo, allí, por ejemplo, a menudo tiene un gran costo y un riesgo muy alto. Pueden ser totalmente rechazados por sus familias incluso. Pueden ser perseguidos por sus familias o por el gobierno. Pueden ser encarcelados o incluso perder la vida por confiar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. A menudo, cuando esos misioneros llevan a alguien a Cristo, amado hermano, lo animan ese mismo día a hacer algo al respecto. Y es algo, pareciera sencillo, pero es algo bastante
contundente y preocupante. Y fíjate, lo que les dicen es, haz una lista de todas las personas que conoces que no conocen a Cristo. Podrían tener muchas personas, sin lugar a dudas, en su esfera de influencia, tal vez incluso todos los que conocen. Y luego les dicen lo siguiente, y los exhortan a hacerlo. Encierra en un círculo los 5 o 10 personas que tienen menos posibilidades de lastimarte o matarte si compartes el evangelio con ellas. Y luego comienza a compartirlo con ellas inmediatamente. Claramente, cuando miramos esta convicción o esta forma de vida en algunos lugares del mundo y lo comparamos con nuestra realidad en Chile, sin lugar a duda que esto nos parecería sorprendente y casi increíble. Sin embargo, así es una realidad. Y a la luz de esa imagen que te estoy poniendo, quiero animarte como seguidor de Cristo, que hagas una lista de todas las personas en tu esfera de influencia que no conocen a Cristo. Pueden ser familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, personas que no conocen a Cristo o que no saben si lo conocen o no. Afortunadamente, es poco probable que la mayoría de estas personas en tu lista que vas a tener para tu vida y para tenerlo como un trabajo a predicar el evangelio, te lo aseguro, no te van a matar, ni te van a herir, ni te van a perseguir. Lo más probable es que así ocurra en nuestro país, pero encierra en un círculo a algunos de ellos con quienes tendrán la intención de compartir el evangelio durante la próxima semana o el próximo mes. Debemos orar por oportunidades. El mensaje del domingo pasado nos hablaba de las oportunidades que el apóstol Pablo aprovechaba independientemente de las circunstancias que rodearan la situación. Y él nos anima a que nosotros también lo hagamos. Y una vez más, debemos orar por oportunidades y que Dios nos dé valentía para usar esas oportunidades, para compartir con ellos las mejores noticias de todo el mundo. Y claramente que no hay mejor noticia en el mundo hoy que el evangelio de Jesucristo. Esto es hacer discípulos que se nos ha ordenado hacer al compartir el evangelio con otros. Debes darte cuenta de que Dios ha puesto a estas personas en tu vida por una razón. Él ama tanto a esas personas y desea que lo conozcan. Él los ama tanto que te ha puesto en sus vidas con la oportunidad de compartir las buenas nuevas de Cristo con ellos. Ellos son la oportunidad de anunciar el evangelio, como lo vimos la semana pasada. Compartir la palabra es donde comienza la formación de discípulos, pero no es donde se detiene. Podemos tener la tendencia a pensar que evangelizar es un fin en sí mismo. Una vez que alguien ha tomado la decisión de recibir a Cristo, podríamos pensar, está bien, ahora son cristianos, vámonos, busquemos a alguien más. Bueno, esto nos lleva obligadamente al siguiente paso, sin lugar a duda, y esto es mostrar la palabra. Y claramente, este paso en la formación del discípulo es importante. Después de la evangelización es mostrar la palabra. Entonces debemos ir a hacer discípulos y luego debemos bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el bautismo sería tan importante en la gran comisión? En la esencia de hacer discípulos. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Bueno, según las Escrituras, Hechos 2, Romanos 6, Mateo 3, el bautismo se describe como el símbolo total o parecido a la circuncisión en el Antiguo Testamento, de ser o formar parte del pueblo de Cristo. Pero aún es más profundo que eso. No solo estamos identificados con la vida de Cristo, sino que también estamos identificados con el cuerpo de Cristo. El bautismo tiene lugar en el contexto de la iglesia, uniéndose en una comunidad de otros creyentes que también se identifican con Jesús, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando nos bautizamos decimos, pertenezco a Cristo como miembro de su cuerpo, la iglesia. Y en ese sentido, entonces, creemos como familia del pacto que nuestros hijos también son parte del pueblo de Dios. Y como en el Antiguo Testamento, por medio de la circuncisión, creemos que nuestros hijos son discípulos de Cristo y parte de la familia del pacto. Esto es tan significativo en el proceso de hacer discípulos que es importante considerar. Compartimos la palabra para que puedan creer en el Evangelio, pero luego los vemos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Dios, amado hermano, ha diseñado específicamente a las iglesias como un lugar donde sus discípulos pueden crecer y madurar, porque ven en la iglesia cómo es realmente seguir a Cristo. Obviamente, si esa iglesia está mostrando a Cristo. Y eso es lo que debemos vigilar. Donde se predica a Cristo y la centralidad de Cristo en la iglesia y su palabra, sin lugar a duda que vamos a conocer a Cristo. Pero donde existen iglesias donde no se habla de la centralidad de Cristo, claramente se va a perder de vista el objetivo principal. Imagínense
Piénselo por favor de esta manera. Imagíneselo por un momento. Si usted condujera a alguien a Cristo mañana, por la gracia de Dios compartes el Evangelio con una de las personas de tu lista y ellos creen en Cristo, ¿cómo vas a empezar a hacer crecer en Cristo a ese nuevo creyente? ¿Cómo aprenderán a estudiar la Biblia, por ejemplo? ¿Podrías darles algunos libros sobre estudios bíblicos o recomendarles que vayan a un estudio bíblico en particular? Y eso sería útil, sin lugar a duda. Pero ¿no sería mucho más útil si te sentaras con tu Biblia y le dijeras cómo la estudias tú personalmente? Estaba leyendo un artículo de las Escrituras y estas son las preguntas que hago para ayudarme a entender lo que estoy leyendo. Aquí hay preguntas que me ayudan a aplicar lo que leo en mi vida. Así es como afecta la forma en que oro, así es como afecta mis decisiones. Esto es lo que hago cuando no entiendo algo de la palabra. En otras palabras, ¿les muestras cómo estudiar la Biblia? ¿Les muestras cómo es la vida de Cristo en acción? ¿O cómo va a aprender a orar ese nuevo creyente? Podría darles algunos libros sobre la oración o tal vez un sermón para escuchar. Y sí, esos podrían ser útiles, pero ¿no sería mucho más útil invitarlos a tu tiempo de tranquilidad y decirles: quiero mostrarte cómo oro, quiero mostrarte lo que he aprendido sobre el papel de la alabanza en la oración, sobre la confesión en la oración, sobre la intención en la oración? Cuando mi mente comienza a divagar en oración, así es como he aprendido a mantenerme concentrado. Una vez más, les muestras cómo orar. Piensa en todas las facetas de la vida cristiana. ¿Cómo puedes mostrarles cómo seguir a Cristo? Quizás estás pensando: espera un minuto, para mostrarles a alguien más cómo estudiar la Biblia, en realidad tengo que saber cómo estudiar la Biblia yo mismo. Para mostrarle a alguien más cómo orar, tengo que estar orando. Bueno, empieza a darte cuenta, por favor, amado hermano, de que Dios ha diseñado la formación de discípulos no solo para que otros crezcan en Cristo, sino que también ha diseñado la formación de discípulos para que crezcan en Cristo. Dios tiene todo esto arreglado, amado hermano. Ha diseñado la formación de discípulos, no para otros, sino también para ti. Estoy convencido de que cada seguidor de Jesús se estancará en nuestra relación con Cristo. Llegaremos a un techo, siempre y cuando estemos viviendo para nosotros mismos. Eso va a ocurrir, si así fuera. Por eso es que tenemos que ser distintos. Pero si vivimos, escúchalo bien, para ver a otros discípulos crecer en la imagen de Cristo, crecer en la pasión, crecer en oración, crecer en la palabra de Jesús, crecer en el evangelismo, crecer ellos mismos en hacer discípulos, entonces tenemos que mostrarles lo que son todas estas cosas. Así que permíteme animarte a pensar en aquellos que están guiando a Cristo. Esa es la primera parte, compartir la palabra con otros. Lo segundo, tienes que mostrar la palabra. A medida que las personas vienen a Cristo, ¿cómo les mostramos cómo es seguirlo? Y esto lleva al tercer componente de hacer discípulos, enseñarles a obedecer lo que Cristo nos ha mandado. Este es el tercer componente, enseñarles la palabra, enseñarles lo que Cristo nos ha mandado. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? Bueno, tú compartes la palabra, primera cosa, muestras palabra, segundo, luego enseñas la palabra, tercero, y cuarto, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. No pienses simplemente en enseñar cómo estar parado frente a un grupo para dar un sermón o una lección. Si eso es enseñanza, sin lugar a duda que sí debe serlo. Pero lo que Jesús está hablando en Mateo 28 es más que solo una enseñanza, es sobre la marcha, en el contexto de la relación. Es fácil exponer la palabra, es fácil hablar de la Biblia, pero es distinto la vida de aplicación de esa palabra. Recuerde lo que permanentemente Deuteronomio estaba diciendo al pueblo de Dios, mandado por Dios, donde Dios les habla a su pueblo sobre cómo sus palabras deben saturar sus conversaciones. O sea, mientras más conversamos de evangelio en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro caminar, mientras más hablamos a la gente del evangelio, más conocimiento del evangelio y más vida de evangelio veremos en sus vidas. Por eso es que necesitamos conocer el verdadero evangelio de las Santas Escrituras para llevar ese evangelio, porque ese evangelio es el regenerador, transformador. Entonces, amado hermano, Deuteronomio tenía un mandato para el pueblo de Israel: hablar por la mañana, al mediodía, por la tarde, que escribirlo en los dinteles de las puertas, en las murallas, y seguir hablando de lo que Dios les había ordenado que hablaran. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor en esta hora. Nosotros debemos conversar en todo momento. Por eso es que el evangelio es eso. Bendito sea el Señor. Compartimos la palabra, mostramos la palabra, luego enseñamos la palabra. O sea, claramente eso va a dar por resultado que también le podremos enseñar a obedecer todo lo que Cristo ha mandado.
Por eso es que debemos recordar Deuteronomio como un modo de reactivarnos por esa bendita palabra. Esencialmente es transmitir lo que la palabra nos ha enseñado a otros. Aquí está mi pregunta para ti. ¿Eres un receptor de la palabra o eres un reproductor de la palabra? Para comprender la diferencia, quisiera mostrarte un ejemplo. Fíjate tú que contaba un misionero que estuvo en Sudán del Sur sobre un grupo de seguidores de Cristo en una choza de barro y estaba allí enseñándoles la palabra. Pero todo el tiempo, casi nunca vio sus caras, quiero que lo sepas. Fue una cosa interesante. No fue porque estuvieran dormidos o distraídos, es porque estaban escribiendo todo lo que él decía mientras enseñaba la palabra. Una vez terminada la enseñanza, le dijeron al misionero: sabemos que tenemos la responsabilidad de tomar todo lo que nos has enseñado, pero también tenemos que traducirlo a los idiomas en nuestras tribus y enseñarlo en nuestras tribus. No solo estaban escuchando para recibir la palabra, que es la tendencia de la iglesia de hoy. Solo se contenta con solo recibir la palabra. Estaban escuchando para reproducirla. Y la iglesia tiene la obligación de reproducir lo que ha escuchado y ha aprendido de la palabra. Muchas veces veo nosotros mismos, donde habemos personas sentadas en las sillas de la iglesia. Si bien es probable que algunos se queden dormidos o miran a su alrededor, muchas personas escuchan con atención. Sin embargo, incluso entonces, a menudo se centran solo en lo que ellos mismos solo reciben, lo que se les dice. Pero si eso es lo único en lo que estamos pensando, estamos perdiendo el sentido de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Su palabra no es solo para nosotros, es para reproducirla, es también para otros. ¿Cómo escuchamos de tal manera que no solo estemos recibiendo, sino que también podemos reproducirlo? ¿Cómo podemos decir: todo lo que estoy aprendiendo acerca de la palabra no es solo para mí, sino que debe ser transmitido a través de mí a otras personas, a quienes puedo ayudar a crecer en Cristo? Hay personas en tus familias, en tus lugares de trabajo, en tu vecindario, incluso personas en tu iglesia que necesitan que los ayudes a crecer en Cristo, amado hermano. Así empieza a buscarlos, porque ahí están. Hacer discípulos significa no dejar que la palabra se detenga con nosotros, sino dejar que se extienda, que fluya, que corra como un río a través de nosotros para que llegue a otros. Estoy diciendo que debes dejar que la palabra de Dios se imprima en tu corazón para que nada impida que se enseñe a través de ti a otros que están creciendo en Cristo Jesús. Esto es hacer discípulos. Cuando cada discípulo de Cristo comparte la palabra, muestra la palabra y luego la enseña, entonces vamos, estamos bautizando y estaremos enseñando a la gente a obedecer todo lo que Cristo manda. Entonces, esos son los primeros 3 componentes, pero hay un cuarto que es interesante que lo observemos, y es cómo servimos al mundo. Sin acepción de personas, cómo servimos al mundo. Servir al mundo. Ese es el cuarto componente. Lo que Jesús nos está diciendo es que el compartir, mostrar y enseñar la palabra, debemos hacer esto en todas las naciones. Entonces, el cuarto componente de la formación de discípulos es un enfoque intencional. Eso es un enfoque intencional en ver discípulos hechos entre todos los pueblos del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el objetivo. Lo interesante es que la palabra de Jesús usa un término interesante, valga la redundancia. ¿Para qué? Para naciones. No es naciones puntualmente, como las consideramos hoy. Es decir, como entidades geopolíticas. Actualmente hay alrededor de 200 de estos en las Naciones Unidas. Cuando pronuncio estas palabras, Chile y otras naciones similares aún no existían. La palabra que se usa es etnia, de la cual obtenemos nuestra idea de los grupos étnicos. Hoy hablaremos de los grupos o de grupos de personas para descubrir que lo que él está diciendo tiene sentido. Si vas a una ciudad importante en América del Norte, por ejemplo la ciudad de Nueva York, esa es una ciudad en una nación, pero hay muchas etnias diferentes, grupos de personas que hablan diferentes idiomas y tienen diferentes culturas. Si hay aproximadamente 200 naciones geopolíticas en todo el mundo, pero los antropólogos y eruditos de misiones han identificado más de 11.000 grupos distintos de personas en el mundo, cada uno de los cuales comparte un idioma y una cultura comunes. Jesús nos manda, como sus discípulos, ¿a qué? A hacer discípulos en cada grupo de personas. No es solo un mandato general de hacer discípulos entre tantas personas como sea posible. Es un mandato específico a hacer discípulos entre todos los grupos de personas del mundo. No es tan básico o tan limitado, es en todo el mundo. Por eso fue tan importante, y creo que es importante que tú lo sepas, dijo el doctor Rankin estas palabras.
El hecho de que te apasiona o te apasione llevar el evangelio a las naciones no significa que vayas a ser un misionero. Ser un seguidor de Jesús es tener pasión por ver discípulos hechos entre todos los grupos étnicos del mundo. Cada uno de nosotros debe servir al mundo. Debemos estar orando constantemente por la difusión del evangelio a cada grupo de personas en todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. También podemos usar recursos. ¿Por qué hay recursos? Tenemos Operación World, tenemos también a Joshua Project, a la aplicación internacional Misión, a BOAR, a OME, etcétera. Pero estás expuesto a diferentes grupos y ahí los tienes. Y este grupo de personas que nunca han escuchado el evangelio, pero podemos ir a través de estos grupos o de estas organizaciones cristianas. ¿Cómo puedes ser parte de esto? Cada mañana, oye, amado hermano, de rodillas, lleva a grupos específicos ante el Señor, estos mismos que te he nombrado. Hoy quisiera invitarte a orar por la gente del norte de Tailandia, amado hermano. Fíjate que allí, al norte de Tailandia, ocurre una cosa interesante. Hay más de 2 millones de personas con muy pocos creyentes entre ellos. ¡Qué impresionante! Ahora debemos orar por grupos como este. Oremos para que se hagan discípulos. Sí, en lugar de estar sin orar por ellos, oremos constantemente por ellos. Ahora, mira, en segundo lugar, puedes dar tus recursos, puedes ofrendar para la difusión del evangelio. Y luego, estar abierto a ir tú mismo. Tal vez sea solo una misión a corto plazo. Quizás Dios guiará a diferentes de nosotros durante una semana o 2 aquí o allá para ser parte de ver discípulos hechos en otra parte del mundo. O quizás para ti no será a corto plazo. Tal vez puedas tomar un año sabático o 2 e ir a algún lugar del mundo donde puedas ver y hacer nuevos discípulos. Algunos de ustedes pueden estar abiertos a misiones a largo plazo, trasladando su vida a otro lugar del mundo. No se limita a las personas que dejan sus trabajos, venden todo y se van, aunque Dios llama a muchas personas a hacer eso. También hay oportunidades para que las personas aprovechen sus trabajos. Puedes trabajar y vivir en lugares como en el Medio Oriente o en el norte de África o el suroeste de Asia, difundiendo el evangelio mientras tengas un trabajo en esos países. Pero lo elemental y lo primordial es que siempre la misión es de la mano de la iglesia local. Siempre la misión se transformó en nuevas comunidades del evangelio, como lo hemos visto en todo el libro de Hechos. Plantaciones de iglesias en todos los lugares del mundo. ¿Para qué? Para que en el contexto de nuevas iglesias se haga lo siguiente. Se comparta la palabra, se muestre la palabra, se enseñe la palabra y sirvamos al mundo. La conclusión entonces es que todos los seguidores de Cristo tienen la intención de compartir la palabra con personas que no lo conocen. Debemos mostrarle a los demás cómo se debe seguirlo. Debemos enseñar a otros palabras que Dios nos ha confiado. Nuestro objetivo final es simplemente decirle a Dios: aquí está mi vida, Señor. Quiero ser parte de la propagación del evangelio hasta los confines de la tierra. Como quieras usarme, donde quieras que vaya y lo que sea que quieras que haga. Quiero ser parte de hacer discípulos en todas las naciones. Bueno, claramente, si oras eso, te encontrarás caminando en obediencia al mandamiento de Jesús y experimentando el diseño de Dios para tu vida y tu familia, a medida que te conviertes en parte del mayor propósito en todo el mundo, ver el evangelio esparcido a todos los confines de la tierra. Es por eso que Jesús cerró la gran comisión con estas promesas. Si haces esto, estaré contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Experimentarás el poder de mi presencia obrando en tu vida cuando te entregues a este mandamiento, cuando estés haciendo discípulos, cuando estés compartiendo la palabra, necesitarás mi presencia y verás el poder de mi presencia en acción. Cuando le muestres a alguien más cómo seguirme, lo lleves al bautismo, te reúnas con él en la iglesia, verás mi presencia en acción. Cuando estés enseñando la palabra, verás el poder de mi presencia en acción. Y cuando hagas estas cosas en tu comunidad o alrededor del mundo, verás el poder de mi presencia obrando en ti. No lo dudes ni por un segundo. Estaré contigo y te permitiré hacer discípulos que luego harán más discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la gran comisión. Por eso es que este es el plan de Dios para la propagación del evangelio hasta los confines de la tierra. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra él cuando su pueblo está obedeciendo este mandato. No habrá quien se oponga cuando nos entregamos a este plan de Dios. El hacer discípulos puede definirse como el deber de todo discípulo de Jesús, ordenado por Cristo
y empoderado por el poder del Espíritu Santo de evangelizar a los incrédulos, bautizar a los creyentes, enseñar la palabra de Dios, entrenarlos para obedecer a Cristo como miembros de su iglesia y hacer discípulos en la misión en todas las naciones. Comparte la palabra, muestra la palabra, enseña la palabra y sirve al mundo. Debemos hacer esto hasta el día en que se haya hecho discípulos en todas las naciones. Ese es nuestro objetivo. Y nos reunamos alrededor del trono de nuestro Rey, el Señor, y le demos alabanza. Y esa alabanza que Él solo merece. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la gran comisión. Este es el propósito de Dios. Así estamos terminando Hechos 29. Lo hemos construido desde la misma palabra del Señor. Te invito a la oración. Dios, ayúdanos a ser fieles en esta misión. Hoy, no mañana. Hoy, en cada momento, en cada una de nuestras vidas, mientras avanzamos hacia ese día en la eternidad. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, se nos recuerda que incluso antes de que fuera un mandato a ser discípulos, es un privilegio que tenemos al conocerte y ver a otros convertirse en seguidores de ti y disfrutar de ti plenamente. Queremos que otros conozcan tu gracia y vean tu gloria. Ayúdanos, oh Dios, a todos. A todos te rogamos que seamos fieles a tu mandato de hacer discípulos, que hagan más discípulos. Bendito sea el Señor. Como decíamos en predicaciones anteriores, oh Señor, lo recordamos, el Evangelio es la multiplicación y siempre será la multiplicación. Hacer discípulos que hagan más discípulos. No permitas, oh Señor, que lleguemos al final de nuestras vidas como cristianos que hemos hecho todo tipo de cosas buenas en la iglesia, pero que no nos hemos entregado a este claro mandato. Ayúdanos a llevar a las personas a Cristo, oh Señor amado, y mostrarles cómo seguir a Cristo y enseñarles a obedecer a Cristo. Ayúdanos, oh Señor, y hacer esto hasta que todos los grupos, Señor, sí, como tu palabra lo requiere y como tu palabra lo proyecta, que todos los grupos de personas del mundo hagan y sean discípulos. Señor, ayúdanos, que haya discípulos de todas las naciones, que te den la alabanza y la gloria que te mereces como nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, úsalos a todos. A nosotros también, para ese fin, porque ese es el único fin, no es nuestro fin, es tu fin. Señor, bendícenos con ese tu fin. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Solo en Jesús mi fe está, Él es mi luz y mi canción, mi roca firme en tempestad, mi esperanza y salvación, perfecto amor, inmensa paz de mi alma quita el temor, descanso a mi alma Él da y me sostiene con su amor. Amor perfecto que de Dios vino a darnos salvación. En una cruz Jesús murió para ganar nuestro perdón. Por mi maldad su vida dio y con su sangre me compró, resucitó y hoy vive en mí, pues la victoria Él ganó. No hay culpa ya, no hay temor, pues su poder hoy vive en mí. Mis pasos guía el Señor, solo por Él quiero vivir. No
Dios amado, oramos por nuestro país. Este domingo y cada domingo oramos por nuestro país. Es más, un mandato de tu palabra. Tu palabra nos dice que debemos de orar por los que están en eminencia. Porque eres tú quien pone presidentes, quien saca presidentes, quien pone reyes, quien saca reyes. Todo está en tu mano, Señor. Porque tú eres soberano. Y es por eso que tu iglesia puede cumplir todos los propósitos que tú tienes destinados en relación a orar por los que gobiernan. Y nosotros lo hacemos en cumplimiento a tu palabra, pero no tan solo en cumplimiento, sino que también lo hacemos libre de manos y de corazones limpios y con gozo, Señor. Oramos por los que gobiernan. Gracias te damos, Señor, porque lo podemos hacer en esa plena libertad. Te damos gracias, Señor, por los avances que hemos ido mirando y observando. Quizás no quisiéramos que fuera tan lento y no quisiéramos que fuera tan solo eso, sino que siempre pedimos más. Pero eso es también parte de nuestra pecaminosidad. Nunca nos conformamos. Que aprendamos a estar contentos con todo, Señor. Tu palabra nos enseña eso a nosotros los que hemos creído en ti. Que estemos contentos con todo, con tener pan y abrigo, Señor. Así nos dice tu palabra. Y nosotros a veces como iglesia también hemos caído en lo mismo que la sociedad. Porque la corriente y la cultura nos lleva a eso mismo. Y nos olvidamos de que tú eres nuestro proveedor. Señor, por eso anima los corazones de tu pueblo, de ese tu pueblo que somos tus hijos, los que hemos creído en ti, que no estemos corriendo en la misma carrera de aquellos que no tienen esperanza. No, Señor, nosotros tenemos al Dios de la esperanza. Tú eres el Dios de la esperanza. Padre amado, muchas gracias y te pedimos que nos animes en todo tiempo. Ayúdanos en este tiempo de pandemia. Ayúdanos en este tiempo de complejidad laboral. Ayúdanos, Señor, en que las economías han ido siendo disminuidas en el mundo entero. No es un individuo que está afectado por ello. Son todos los seres humanos en el planeta Tierra que están sintiendo de una manera u otra la afectación de la verdad y de la realidad que ha provocado esta pandemia. Sin embargo, hasta ahora nos has guardado y damos testimonio a los que hemos creído en ti, porque hasta ahora nos has sostenido. Hasta ahora tu mano de gracia, Señor, se ha manifestado. Y gracias te damos por las iglesias que están atendiendo a sus hermanos más necesitados, que es la labor puntual de la iglesia, que es un mandato tuyo, Señor, y que lo hagan con alegría, que lo hagan con gozo, porque cuando tú nos has llamado a tu evangelio y nos has bendecido, no es para que nos hagamos ricos nosotros y nosotros nos apropiemos de esa bendición, sino que también es para compartirla con el que no tiene, con el más necesitado. Ese es el proyecto de tu grandeza, esa es la orden tuya, Señor. Por eso te pedimos que eso sea una cosa efectiva en la iglesia. Porque eso es también mostrar el evangelio, Señor. Y que las comunidades no cristianas, la gente no cristiana, los que no te conocen, puedan ver la acción de la iglesia trabajando de manera poderosa con los más pobres, con los menesterosos, con la viuda, con el huérfano. Gracias te damos, Padre, porque podemos orar de esta manera. Y podemos orar por nuestra nación. Líbranos de guerras, de rumores de guerra, de pestes. Aunque esta peste está en acción, Señor, porque es una pandemia. Pero tú nos has guardado. Y te doy gracias, como decía el domingo anterior. Y no porque alguno de los nuestros, tus hijos, haya partido afectado por este COVID, Señor, 19, significa que tú no lo guardaste. Eso no es comprender tu palabra. Todo está en tu mano, todo está en tu control, todo, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Tu gracia sea, Señor, derramada sobre los corazones. Tu dirección, Señor, tú seas tomando el control de los corazones de los que gobiernan la patria, para que vayan siempre pensando y vayan empatizando con el más necesitado. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, cada domingo nos animamos al Evangelio, a esta gran comisión de la cual terminamos con el libro de Hechos en el versículo 29, tomando allí Mateo 28. Por eso damos gracias al Señor, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque podemos animarnos al Evangelio y a la gran comisión a la cual hemos sido enviados. Pero también terminamos con una bendición sobre nuestra vida con el texto bíblico. Y el texto bíblico que tomaremos está allí en 2 Corintios capítulo 13, los versículos 12 al 14. Y su palabra dice así: salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que el Señor nos bendiga. Amados hermanos, no te olvides nuestras comunidades misionales. Tenemos nuestras comunidades misionales el día martes en Placilla, vía online, obviamente. Y luego tenemos la comunidad aquí en Nueva Aurora. Y también tenemos el día sábado allí la comunidad en Valparaíso. Si no está en ninguna comunidad, amado hermano, intégrate a alguna.
Si alguien no conocedor del Evangelio y quisiera compartir y hacer preguntas, puede enviarnos sus preguntas a las siguientes aplicaciones que tenemos y les estaremos atendiendo con mucho gozo y mucha alegría. Te decía que tenemos entonces las comunidades, lo que da paso a un discipulado uno a uno, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y mira, eso es lo que va a dar una plataforma de una vida sólida de cristiano. Y luego, amado hermano, tenemos estas redes sociales maravillosas que nos permiten llegar a mucha gente, a muchos hermanos nuestros como hermanos de otras congregaciones, Facebook e Instagram. Pero también tenemos, amado hermano, no te olvides, allí tenemos la página de YouTube, amado hermano, y ahí estamos. Y quiero que sepas, ¿por qué? Porque a través de estas cosas nosotros te estamos llevando el Evangelio y queremos compartírtelo. Cada domingo la palabra del Señor está yendo a través de esta plataforma que han sido una bendición para nuestras vidas. Te animamos a escucharnos, a vernos. La palabra de Dios hablará a tu vida, te lo aseguramos. Así que también te decimos que allí estaremos siempre, como Iglesia de Nueva Aurora en Facebook. No te olvides. Queremos que tengas una buena semana, que tengas una semana bendecida. ¿Una semana bendecida en qué? En tener gozo, paz, lo que genera la esperanza. ¿Y cuál esperanza? Dios, porque Él es el Dios de la esperanza. Y Él dice que como el Dios de la esperanza llenará nuestros corazones de gozo y paz por el Espíritu Santo, en Él creer. Y mientras creemos en Él, claramente nuestro gozo y nuestra paz están aseguradas por la esperanza que es nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Me suficiente